Bien, pues vamos a recuperar un poco este concepto de perspectiva. Dos puntos de fuga, decíamos, con el método del Charro Medina. Ya explicamos un poco todo el antecedente de por qué el método del Charro se llama así. Ya hablamos un poco del personaje. Ya dijimos que él establece una serie de criterios técnicos que tienen que ver pues con una intención de lograr representar en dos dimensiones elementos u objetos tridimensionales. Tenemos ya, espero que ya ustedes lo hayan desarrollado, este cuadro de datos, que fue donde nos quedamos la sesión anterior, en donde tenemos lo que vamos a desarrollar aquí, es un prisma rectangular tipo torre, que va a tener unas dimensiones de 4 por 4 metros en sus lados, por una altura de 8. ¿Sí? Después también ya hablamos y ya definimos lo que sería la distancia del observador, a la cual le llamaremos D, ¿no? Que aquí ya la tenemos. ¿Y cómo obtuvimos esa distancia? Pues la obtuvimos a través de esta fórmula donde nos dice que la distancia del observador es igual o equivalente a dos veces la altura. ¿Sí? Entonces tenemos esta dimensión, en este caso como nuestra altura son 8 metros, pues lo que nos da como resultado para la distancia del observador son 16 metros, es decir, el doble de la altura del objeto. También definimos que el ángulo visual, este ángulo visual, corresponderá para efectos de este método con un ángulo de apertura de 90 grados. Estos 90 grados son los que marcan el ángulo de lo que nosotros estaremos visualizando en la escena, ¿no? En estas escenas que vamos a estar intentando utilizar como sistema para una representación en nuestro ejercicio. Aquí tenemos ya el objeto, ya decíamos también, aquí esto es una vista en planta, aquí está nuestro observador, tenemos una distancia de 16 y para el caso particular de este ejercicio hemos determinado que de esos 90 grados, nosotros nos vamos a colocar en una posición de 30 grados con respecto al vértice o a la arista principal del objeto, el cual se encontrará en una posición donde tenemos más cercana a nosotros una arista, que es la arista principal, y las otras, la B, C y D, las otras tres aristas, se encontrarán ubicadas en un plano posterior. La B y D se encontrarán prácticamente en un mismo plano, pero posterior al plano de A, y C se encontrará en un plano posterior a la A, B y D y a C. Perdón, a B y a D. Es decir, el vértice C se encontrará en un tercer plano de profundidad. Bueno, esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, no se preocupen. De hecho ya lo vimos, empezamos a verlo en algunos de los esquemas previos. Y bueno, ¿cuáles son entonces los datos de los que disponemos para poder empezar a hacer nuestro trazo? Bueno, lo que tenemos es la distancia del observador, que son 16 metros, esto que está aquí. Tenemos el ángulo del observador o el ángulo visual, que nos corresponderá con 30 grados. El observador se encuentra ubicado a 30 grados con respecto a la arista, y tenemos un nivel de ojos de 2 metros. ¿Cómo determinamos el nivel de ojos? Bueno, el nivel de ojos no existe una regla general, ni un estándar, ni un parámetro tan específico como para que nosotros determinemos a partir de datos previos esa altura. La altura del nivel de ojos la daremos de manera un tanto discrecional, porque nosotros determinaremos a qué altura queremos ubicarnos con respecto al objeto, que esto es algo que también ya vimos previamente, muy abajo, en medio o desde arriba. Y eso ya dependerá del criterio o la decisión que tomemos en función de qué tipo de perspectiva queremos lograr de ese objeto. Lo queremos ver
en su casi verdadera magnitud a nivel de ojos, lo queremos ver con una cierta profundidad desde abajo hacia arriba, o lo queremos ver con cierta amplitud desde arriba hacia abajo. Claro, estoy hablando de rangos un tanto exagerados, porque no siempre tendremos visuales aéreas o visuales a nivel de piso o visuales como a ojo de hormiga hacia abajo de manera tan marcada, ¿no? Pueden ser muy discretas esas diferencias, pero sí marcan una cierta diferencia en términos de cómo observaremos el objeto. Aquí hemos determinado que utilizaremos el nivel de ojos, o estableceremos este nivel de ojos a 2 metros, ¿no? Es decir, es un poquitito más arriba de un nivel de ojos convencional, que sería nuestro, como si estuviéramos parados, y nuestro nivel de ojos anduviera en los 1,60 y tantos, ¿no? Aquí lo estamos colocando un poquito más arriba. No hay ningún criterio en particular para ello. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí viene esta fórmula que es la que nos marca este señor Medina, el Charro Medina, que es quien propone este método. Y esta fórmula no es una regla, solo es una fórmula, hay que entenderlo bien, solo es una fórmula. Y él nos dice que para determinar la dimensión de la línea de horizonte, vamos a aplicar esta fórmula en donde D, que es la distancia del observador, que ya tenemos de 16, más un medio de D, es decir, más la mitad, más un décimo de D. No tengo la menor idea de dónde surgieron estos criterios, pero supongo que él tuvo algún tipo de consideración en términos proporcionales matemáticos. Quiero suponerlo. Bueno, vamos a despejar esta fórmula y entonces tenemos que D es igual a 16, que es la distancia del observador. La mitad de esta distancia de D, que es 16, es 8, es decir, 16 más 8. Y un décimo de D, que es 16, es 1.6. A una décima parte de D. Entonces tenemos 16 más 8 más 1.6 igual a 25.6 metros. ¿Y eso qué determina? Bueno, pues eso va a determinar lo que nosotros le vamos a denominar la dimensión de nuestra línea de horizonte. ¿Esto qué implicación tendrá en nuestro trazo? Bueno, que nosotros vamos a tener que determinar una serie de elementos de referencia gráficos dimensionales. Yo estoy proponiendo que tengamos como soporte o como apoyo una escala gráfica. Supongo que ustedes ya saben que es una escala gráfica. Esta escala gráfica va a determinar la dimensión o la escala que vamos a utilizar para este ejercicio en esta lámina, ¿sí? Entonces mi escala gráfica, aquí la tengo, donde esto es 1 metro, estos son 2 metros y estos son 5 metros. Claro que aquí la escala gráfica no la podremos utilizar como en el mundo físico, poniendo un papelito. Bueno, sí se puede, ¿no? Haciendo este mismo procedimiento, poniendo un papelito en el monitor, marcando y después llevando eso a la otra dimensión. Eso se puede hacer, pero no resulta del todo práctico. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a apoyarnos en una regla. Vamos a utilizar una regla. Y aquí está precisamente una regla, que por cierto, si mal no recuerdo, corríjanme por favor, esta regla ya se las compartí. ¿Es correcto? Sí, así. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ustedes ya tienen esta regla, así es que vamos a apoyarnos en esta regla. Y vamos a trazar nuestra línea de horizonte. Fíjense bien, ahora lo que vamos a trazar es nuestra línea de horizonte en el plano de trabajo, ¿no? Ahí está nuestra línea de horizonte. Ustedes apoyándose obviamente en la reglita, que ahorita lo voy a hacer. Vamos a mover la regla. Vamos a utilizar no es cierto, este no es.
Vamos a desplazarla, nuestra regla, perdón. Vamos a movernos y vamos a medir aquí que esta línea de horizonte tenga, ahí está, el 0, y acá está, 25.6. Ahí está, 25.6. Aproximadamente, digo, tampoco nos vamos a preocupar por milímetros, pero esta es una dimensión aproximada. Entonces, esta línea de horizonte aquí, deberá tener 25.6 metros. Esto va a depender de la escala en la que ustedes estén manejando, obviamente, ¿no? O sea, ustedes pueden usar su regla, la pueden tener más grande y más chica, de tal forma que el ejercicio nos quepa en este cuadro de trabajo. Y entonces aquí ya lo que nos interesa es la dimensión que tenemos en el display, no tanto la dimensión que pueda corresponder en el mundo físico con alguna escala real. No sé si me explico. Pero bueno, ustedes podrán determinar, yo sugiero que tracen su línea de horizonte más o menos a esta altura que yo estoy dándole aquí, y de la dimensión de 25.6. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿hasta aquí alguna duda respecto a cómo trazar esta línea de horizonte? No, profesor. No, perfecto, muy bien. Pues entonces yo voy a quitar ya mi reglita, ya no la voy a utilizar ahorita, si es que la voy a apagar. Y me quedo con esta línea de horizonte. Mi línea de horizonte ya está aquí, trazada, como les digo, más o menos, no tanto a la mitad de la altura de nuestra área de trabajo, porque acuérdense que le estamos dando 2 metros. 2 metros es un poquito por arriba de la línea convencional de ojos, que sería como de unos 60, ¿no? Entonces, la trazo ligeramente abajo, ¿no? Un poquito abajo, como que cargada un poco más hacia la parte inferior de mi cuadro de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya nuestra línea de horizonte. La vamos a nombrar, obviamente, para que no tengamos problema en diferenciarla o en identificarla. Muy bien. Ahora vamos a determinar, si ustedes se recuerdan, tenemos esta línea corresponde con este ángulo. Estoy mostrando, no ven ustedes mi cursor, perdón, pero estoy señalando este croquis que tenemos aquí a la derecha, en donde tenemos un ángulo de 90, ¿no? Tenemos este ángulo de 90, a eso corresponde esta línea de horizonte. Estos 25.6 corresponden con esta apertura visual. Bueno, entonces, habíamos dicho previamente que estos bordes o estos puntos donde inicia y donde termina la línea de horizonte también son los que van a determinar mis puntos de fuga. Entonces vamos a colocar aquí la diferenciación de punto de fuga izquierdo y punto de fuga derecho. Ahí ya tenemos nuestro trazo definido y tenemos lo que sería la ubicación de mis puntos de fuga, tanto el izquierdo como el derecho, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es que determinemos en qué posición vamos a colocar la arista principal. Esta arista principal que nosotros ya teníamos aquí definida, incluso en su disposición, es decir, no está alineada, es una arista. No estamos viendo una cara, estamos viendo una arista del objeto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que esa arista principal la vamos a ubicar en una posición específica con respecto a mi posición como observador. ¿Cuál es esa posición específica? Pues son 30 grados, ¿no? 30 grados que nosotros vamos a determinar dentro de mi línea de horizonte. A ver, aquí yo les diría, si mi línea de horizonte mide 90 grados y mi arista principal se ubicará a 30, ¿en qué posición deberíamos colocar nuestra arista principal? ¿En qué posición? ¿A qué distancia? ¿Mm?
ver, por favor, esa es una pregunta un tanto deductiva. ¿A qué distancia? ¿O en qué posición? Si mi línea de horizonte son 90 grados y mi arista principal se encuentra colocada a 30, a la izquierda, por cierto, no, a la izquierda de mi posición está a 30 grados de la izquierda, a la izquierda, hacia la izquierda. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, díganme rápidamente qué procedimiento tenemos que hacer. ¿Los escucho? Acuérdense que estamos consumiendo tiempo grabación. Claro que esto lo voy a editar. ¿A qué distancia con respecto al punto de fuga izquierdo debo colocar mi arista principal? A ver, muchachos, por favor. ¿No? ¿A 8? ¿Por qué a 8, Rui? ¿Por qué a 8? Sí es más o menos a 8, pero no 8 cerrado. ¿A cuánto? ¿No? Es una operación básica, ¿eh? Deductiva y operación matemática básica. De hecho, yo ya tengo aquí mi calculadora. Mira, y ya tengo la dimensión. Pero me gustaría que ustedes la dedujeran, porque es muy, muy elemental y eso habla de la comprensión de lo que estamos haciendo. A ver, tengo 90 grados. 90 grados en esa línea son 25.6 metros. Si mi arista se encuentra colocada a 30 grados que representa de 90 grados. ¿Mm? ¿Un tercio? Un tercio, efectivamente, es un tercio. Por lo tanto, la distancia a la que yo voy a colocar mi arista principal con respecto al borde izquierdo corresponderá con un tercio de qué? Pues de la dimensión de mi línea de horizonte, ¿no? Que son 25.6, por eso tengo aquí mi calculadora. Voy a dividir 25.6 entre 3 y me da 8.53. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo o no están Sí, de acuerdo? profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Pues que voy a colocar a 30 grados, aquí están mis 30 grados, mi arista principal a 30 grados, es decir, a 8.53. Otra vez voy a echar mano de mi regla, ¿sí? Y entonces voy a medir 8.53. Ahí está, 8.53. Uh-huh. Con respecto a este punto. Uh-huh. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes colocarán su reglita ahí, 8.53, y entonces ya tendrán ubicado su punto específico donde estará su arista principal. Voy a colocarla, voy a trazar mi arista principal, ahí está. ¿Cómo lo verifico? Bueno, vamos a verificar mi reglita otra vez, voy a traerla y ahí está, 8.53. 8.53. A ver, sí quedó claro hasta aquí este punto, muchachos, porque me preocupa que algo tan elemental y básico pudiera no resultarles tan claro. ¿Sí? ¿Sí quedó entendido?
por qué la estamos colocando ahí? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, muy bien, voy a apagar mi regla. Ahora, ya está colocada ahí mi línea de arista principal, pero ¿qué dimensión va a tener esa arista principal? Pues va a tener, voy a aprender otra vez la regla, perdón. Va a tener una dimensión que yo ya determiné. Acuérdense que esta dimensión ya está dada. ¿Cuánto mide? ¿Qué altura tiene esa arista principal? ¿Sí tienen idea de cuánto mide esa arista principal? ¿O cuánto debería medir? ¿Cuánto mide? ¿Ya vieron cuánto mide? 8. 8, efectivamente, 8. ¿Por qué mide 8? ¿Por qué mide 8? Porque era la mitad del diámetro, ¿no? No me acuerdo. No, 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 no. No. Sí se debe acordar, Rui. ¿Cómo que no se acuerda si lo acabamos de ver? A ver, busquen 8 entre los datos que tenemos acá a la derecha. ¿De dónde sale ese 8? Ahí están nuestros datos. ¿De dónde sale ese 8? ¿Mm? de la altura, ¿De la qué, Gaby? de la altura, ¿La altura de qué? Sí es correcto, Gaby, pero ¿la altura de qué? ¿Mm? ¿La altura de qué? del rectángulo, No, del rectángulo no. La altura del objeto. Aquí lo vemos como un rectángulo, pero es un prisma. Acuérdense que esto es una montea. Esto que estamos viendo aquí es una montea. ¿Qué es una montea? Pues una visión desplegada, ¿no?, del objeto. Es un objeto sólido que tiene 4 por 4 de lado y una altura de 8. Es decir, es un objeto que lo vemos en planta así. Es un prisma rectangular, como una cajita alargada, ¿no? Entonces, 8 es la altura, esta altura que tenemos aquí, 8 metros. Y corresponde con lo que estamos ahorita trazando, es esta arista principal, esta que está aquí, que estoy ahorita señalando. Es un vértice al cual le llamamos arista principal, por eso tiene AP, ¿no?, arista principal. ¿Y por qué sabemos que tiene 8? Pues porque es la altura que tiene el objeto. Y este punto, este es lo que se conoce como plano de proyección, donde nuestra arista principal está alineada, toca ese plano de proyección y entonces aparecerá en verdadera magnitud. ¿Sí? Esa verdadera magnitud son 8 metros. ¿No? Por eso tiene 8 metros. Porque es el único objeto, por eso les expliqué hace rato, que es el único objeto que tenemos en primer plano visual, ¿sí?, esto, y es el único que podemos nosotros reconocer en verdadera magnitud. Los otros dos no. Este plano BD no está en verdadera magnitud, está atrás, por lo tanto no lo podemos poner en verdadera magnitud, es más pequeño. Acuérdense del esquema que vimos del fenómeno perspectivo, ¿no? Conforme se alejan los objetos, se van reduciendo en su dimensión, en altura, por lo menos en este caso. El plano C pues, se encuentra más atrás, entonces tampoco es verdadera magnitud. Es más pequeño todavía que el BD y el plano A, o de arista principal. ¿Sí se entiende eso, muchachos? ¿Sí se alcanza a entender? Por eso vimos primero los conceptos básicos, los del fenómeno perspectivo.
¿Sí lo alcanzamos a comprender? ¿Los escucho? Sí, Gracias, Gaby. Bueno, a ver, entonces ustedes tracen su arista principal de 8 metros, ¿no? Pero momento, ¿y en qué posición con respecto a la línea de horizonte? Es decir, ¿qué distancia habrá de aquí a aquí? Bueno, ya la están viendo, ¿no? ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? Muchachos, ya la están viendo, de hecho. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? 8. No, 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 no. Esta dimensión, esta distancia entre la línea de horizonte y donde arranca la arista principal. 2. 2, efectivamente. ¿Por qué 2, Rui? ¿De dónde sale ese 2? Que va de 6 a 8, ¿no, profe? Sí, va de 6 a 8. Y la puse a 2 con respecto al arranque de la línea hacia la línea de horizonte. ¿De dónde sale ese 2? ¿Por qué 2? ¿Y por qué no otra dimensión? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge ese 2? ¿Por qué 2? De hecho, se lo estoy señalando aquí. Por eso les Sí, estoy... profe, pero, o sea, no me acuerdo qué era NO. No me acuerdo que era algo del observador, pero no me A acuerdo. ver, eso me preocupa, ¿eh? Rui. ¿Cómo que no se acuerda? Y lo acabo de decir hace unos minutos. ¿Qué es NO? ¿Qué es NO? De hecho, lo vimos la sesión pasada. O las sesiones pasadas, lo expliqué. Por eso era importante que explicáramos esos conceptos previamente para que cuando llegáramos aquí, se los comenté, ya no tuviéramos esas dudas, ¿eh? Nos quedara bien claro. ¿Qué es NO, Gaby? O Diego. De hecho, lo acabo de explicar hace unos minutos. ¿Qué es NO? NO igual a 2 metros. ¿Qué es? No me digan que ya se les olvidó. Pues creo que sí. NO es nivel de ojos o nivel del observador, ¿no? Es la altura que tiene el observador con respecto a el objeto. ¿Sí se acuerdan que vimos eso previamente? O sea, a nivel de ojos. Y que decíamos la línea de horizonte se puede colocar arriba, en medio o abajo. ¿No se acuerdan de eso? No, sí, profesor. Y hace unos minutos expliqué por qué está a 2 metros. Bueno, pues porque está un poquito arriba, ¿no? De nuestra línea convencional de nivel de ojos de una persona, ¿no? Que pueden dar entre unos 60 más o menos por ahí, unos 50 y tantos, que es una altura convencional regular, ¿no? Como de la altura a la que vemos las personas, bueno, las personas adultas, ¿no? Los niños lo ven un poquito más abajo, o las personas que son muy altas, a lo mejor lo ven un poco más arriba. Pero aquí un estándar, pues unos 60, unos 50 y tantos, unos 60. Aquí le estamos colocando a 2 metros de altura. Esa es la altura a la cual se encuentra nuestra línea de ojos del observador.
es el nivel del observador, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, a esa altura, por eso tiene 2 metros. De ahí salieron estos 2 metros. ¿Sí? Bueno, voy a quitar la regla. Ya tengo ahí mi arista principal. Espero que ustedes ya vayan más o menos avanzándole con esto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a definir ciertos aspectos, ciertos conceptos. Esto es lo que le llamamos arista principal, ¿no? Esta es mi arista principal. Y ahora voy a realizar un procedimiento que es, digamos, el que me va a permitir lograr ya el efecto de la profundidad del objeto, que es la fuga o las fugas, ¿no? Voy a fugar, ustedes tendrán que hacer un trazo, ¿no?, de estas fugas. Tendrán que trazar de la parte superior de la arista principal al punto de fuga izquierdo del arranque de la arista principal de abajo, fugarán o trazarán hacia el punto de fuga izquierdo y otro trazo en las mismas arranques al punto de fuga derecho, tanto de la parte superior de la arista como de la parte inferior, ¿no? Entonces nos quedará este trazo que corresponde con las fugas de lo que serán las laterales. ¿Qué es esto? Es esto. Son esto que estamos viendo aquí. Las caras, las dos caras laterales que alcanzamos a visualizar en esta posición en la que nos encontramos. La del lado izquierdo y la del lado derecho, ¿sí? A eso es a lo que corresponde. Esta arista es este punto, este que está aquí, este, ¿sí? Ustedes no están viendo mi cursor, entonces no puedo señalárselos, pero no, sí lo ven, creo que sí lo están viendo, ahí se mueve. Este es el punto visto en planta de esto que estamos viendo en el alzado. Por eso también les había recomendado previamente que estuvieran muy al tanto, muy en el entendido de lo que son los sistemas de proyecciones. Esto está visto en planta. Esto está visto en alzado. Esta arista está vista en alzado, ¿sí? Por eso la estamos viendo en su dimensión, que es 8. Es esta arista. Bueno, muy bien. Pues vamos entonces, ya tenemos esas fugas ahí, ya estamos trazando estos dos componentes que serían correspondientes con nuestras caras, las caras de este objeto, pero las caras tienen dimensiones. ¿Qué dimensión tienen aquí estas caras? A ver, por favor, díganme, para poder determinar esta dimensión. ¿Qué dimensión tiene? O sea, ¿cuánto tendría yo que aquí determinar de profundidad? ¿Cuánto tienen de lado las caras de este objeto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienen? 4, efectivamente. Pero yo no puedo poner aquí 4, ¿verdad? No puedo medir aquí 4. 4 para acá y 4 para acá porque no, esas caras no están en el mismo plano de mi arista principal. Entonces lo que voy a necesitar es tener un sistema de referencias. Y entonces voy a incluir otro elemento que se va a llamar línea de tierra. Línea de tierra. Es decir, una línea que voy a trazar aquí de manera perpendicular a la arista. ¿Por qué perpendicular a la arista? Porque esta línea me va a servir para poder determinar la profundidad. Esos 4 metros que yo necesito marcar en la profundidad, para eso me va a servir esta línea. Para esto les comento que el maestro Medina, el Charro Medina, creó este sistema en donde dice, bueno, ¿y cómo le hago para trasladar esta dimensión? Por cierto, esta dimensión, aquí yo voy a trazar mis 4 metros, voy a
colocar mis 4 metros sobre esta línea, 4 metros medidos de aquí, desde donde está la arista, de aquí, ¿sí? La arista, aquí está moviéndose mi cursor, hacia la izquierda 4 metros, hacia la derecha 4 metros, porque esa es la dimensión que tienen las caras del objeto, ¿sí? 4 metros. Pero ya dije, no puedo trasladarlas directas, no puedo sacar esta línea así hacia arriba, porque no correspondería, no están en la misma línea visual, en el mismo, a la misma distancia visual. Están más atrás, por lo tanto son más cortas. Entonces lo que propone aquí el maestro Medina es que utilicemos el sistema de puntos medios. ¿Y qué son los puntos medios? Pues como su nombre lo indica, las mitades de esto, ¿no? De esta dimensión que tengo yo aquí, entre donde dice 30 grados y donde dice punto de fuga izquierdo. Se van a colocar justo a la mitad. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sacar la mitad. Vamos otra vez a nuestra calculadora. Vamos a la calculadora para determinar la mitad de 8.53. ¿Se acuerdan que esta dimensión que teníamos aquí, esta que tenemos aquí, es de 8.53? Entonces voy a dividir 8.53 entre 2 para sacar la mitad. Y eso me da 8.53 entre 2 me da 4.26. Entonces yo voy nuevamente con mi regla. Aquí está mi regla. Vamos a prenderla. Y vamos a medir vamos a sacar esa dimensión de 4.26. Entonces otra vez me coloco por aquí, más o menos, aquí está, y a 4.26, aquí está, 4.26, coloco mi punto medio. Ahí está mi punto medio. Listo, ya tenemos ahí mi punto medio. Bueno, ¿qué otra cosa debo hacer? Pues debo sacar el punto medio, ¿no?, de mi lado derecho. De ambos segmentos voy a sacar el punto medio. Y entonces también aquí voy a medir. Habíamos dicho que mi línea de horizonte medía 25.6 y le restamos 8.53, que fue el tercio, ¿no?, menos 8.53, me quedan 17.7, que es esta dimensión que tengo aquí. Ahí está, 17.7. Bueno, es que aquí está corrido. 17.7, y 17.7 lo divido entre 2 para que me dé el punto medio. Obviamente me va a dar 8.53. Entonces mi punto medio del lado derecho va a estar en 8.53 y este va a ser mi punto medio. ¿Sí? A ver, hasta aquí dudas, muchachos. ¿Alguna duda sobre cómo salieron esos puntos medios? No es otra cosa más que la mitad. No, profe. ¿No? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a quitar ya mi regla. Ya tengo los puntos medios. Dice el maestro Medina que una vez que tenga yo ya esos puntos medios, puedo utilizar o utilizarlos como referencia para poder sacar, vamos a llamarle así, las profundidades, tomando en consideración esos 4 metros que yo ya tengo marcados aquí en mi línea de tierra. Y entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a unir esa dimensión que tengo trazada en la línea de tierra o línea de verdadera magnitud, ¿no?, también así se le puede conocer,
porque ahí sí puedo marcar medidas exactas de verdadera magnitud. Ahí voy a unir los puntos correspondientes, pero con el contrario. Por ejemplo, el del lado izquierdo, lo voy a unir, esta dimensión que tengo marcada aquí en la línea de tierra o línea de verdadera dimensión o verdadera magnitud, la voy a unir con el punto medio derecho. Y lo mismo hago con el izquierdo. Y entonces ya tengo esos dos trazos. Aquí yo los marqué en azul y con línea punteada para que se diferencien de todos los otros trazos, porque no debería confundirme estas líneas con líneas de fuga. No son líneas de fuga, son unas líneas que me van a permitir tener una referencia. Y esa referencia es este punto en el que intersectan con la fuga que yo ya tengo acá trazada, con esta otra que tengo trazada, esta línea con esta línea, donde intersectan. Esos son los puntos que me interesan. Este punto es el que me interesa. ¿Sí? ¿Por qué me interesa ese punto? Pues esos son los que van a determinar la profundidad o las dimensiones de profundidad de ambas caras. ¿Sí? Entonces, ya que tengo yo esos puntos, voy a trazar estas líneas, que son las que van a determinar la magnitud o la dimensión de las dos caras laterales, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo vamos a diferenciar esto de las dimensiones que estamos tomando como referencia, los trazos que corresponden con las fugas, las líneas que están marcando ya mi definición o borde de la cara? Bueno, otra vez vuelvo. Aquí es importantísimo que tomemos en consideración lo que ya sabemos de sistemas de proyección. Estas que acabo de trazar, estas dos que acabo de trazar, esta y esta que acabo de trazar, estas líneas, son paralelas a la arista principal, a esta. ¿Por qué son paralelas? Porque son las que estoy viendo también. Esas sí las puedo yo determinar en el espacio, porque son estas dos, B y D. Estas que acabo de trazar corresponden con B, el vértice B y el vértice D. ¿Sí? Esta y esta. A eso corresponden estas dos líneas. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? Una vez que ya tengo yo esas dos líneas, pues ya prácticamente lo que tengo es la cara visible de mi objeto. Eso ya es mi objeto visto, digamos, desde la posición en la que yo tengo en este momento como observador. ¿Sí? Entonces, yo me podría quedar hasta aquí y decir, pues eso es lo que veo. Sí, pero el objeto es un objeto sólido, y entonces para terminar el trazo y para terminar ya el esquema completo, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar aquellas líneas que no alcanzamos a distinguir, que serían las caras posteriores. ¿Sí? Son estas que tenemos acá, estas dos, la que va de B a C y la que va de D a C, porque las que ya tengo visibles en este momento son las que van de A a B y las que van de A a D. Esas ya las tengo. Me faltan BC y DC. No las veo, pero sí las voy a trazar porque sí existen ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que conoceríamos como caras posteriores, en este caso particular. Entonces, ¿cómo sacamos esas caras posteriores? Bueno, pues lo que tenemos es solamente las referencias aquí abajo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esas caras posteriores? Vamos a hacer otra vez la fuga. Como ya tengo determinado dónde termina la cara, vamos a fugar. Tengan mucho cuidado, no nos vayamos con la idea de que estas líneas azules punteadas son las que me permitirían sacar esa cara. No, son estos puntos. Vamos a fugar. A ver, regreso para que lo vuelvan a ver. Tenemos eso. Lo que voy a hacer es que voy a fugar este punto, lo voy a fugar hacia el punto de fuga izquierdo. Y este punto que yo tengo aquí, donde secta
la línea azul con la línea del trazo original de fuga, lo voy a fugar hacia el punto de fuga derecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar las líneas de fuga de las caras posteriores. ¿Sí? Eso es importantísimo, que no nos confundamos aquí. Son líneas de fuga. Estas sí son líneas de fuga, igual que lo son estas, ¿no? Estas son líneas de fuga. Bueno, una vez que tengo eso, entonces puedo también sacar las posteriores de la parte superior. Lo mismo hago acá arriba, ¿no? Aquí se ve un poco más claramente. Voy a fugar este punto, lo fugo a la izquierda, y este punto lo fugo hacia la derecha, punto de fuga derecha. Y entonces yo tengo esto. Ya tengo esto. Esto es lo que me está definiendo ahora sí ya las caras posteriores, las que yo no estoy viendo, las que no alcanzo a distinguir. ¿Sí? Ahí están las caras posteriores. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es marcar una arista posterior, es decir, unir este punto con este punto para que me defina pues la arista, una arista que yo no estoy viendo. ¿Qué arista? La arista C. La arista C. Bueno, entonces voy a marcar, voy a hacer ese trazo. Aquí está. Uno, este punto con este punto. Y ya tengo ahí. Ahora sí ya tengo mi objeto completo. Ya lo alcanzo como si fuera transparente, ¿no? Como si tuviera yo vista de rayos X. Ya alcanzo a distinguir ahí mi objeto. Muy bien. Entonces ahora ya lo único que voy a hacer es que voy a marcar, le voy a dar calidad, vamos a decirlo de esta manera, le voy a dar calidad a las caras visibles para diferenciar las que sí veo de las que no veo, ¿no? Estas son mis caras visibles, las que están en amarillo. Esto es lo que yo alcanzo a distinguir del objeto. Y lo que no veo lo voy a marcar con líneas punteadas, también en amarillo, ¿no? Que son las caras no visibles. Para alcanzar a distinguir eso voy a apagar los trazos de las fugas posteriores. Estos trazos de las fugas posteriores los apago. También el de la arista posterior lo voy a apagar para que se alcance a ver ahí. Ya los apagué. Ustedes igual espero que estén trabajando en layers que les permita ir moviendo, prendiendo y apagando para que puedan hacer esto mismo que yo estoy haciendo, es decir, no hagan todos esos trazos en un solo layer o una sola capa. Aquí ya tenemos el objeto. De hecho voy a apagar todos esos otros trazos, por ejemplo los trazos que utilicé para sacar la profundidad, los 4 metros, que esos fueron aquí están, punto de fuga, estos, no, tampoco, es este. No, tampoco fueron los azulitos. Ya se me perdieron, ¿cuáles eran los azulitos? Los trazos, ¿no? Voy a apagar estos trazos. Ahí está. Y entonces yo ya tengo ahí mi objeto. Mi objeto tal y como lo estaría viendo en su visión perspectiva con respecto a estos datos que acabo de dar aquí. 30 grados, estoy colocado a 2 metros de altura, a 30 grados del objeto con respecto a la arista principal, y esta es la visual de mi objeto. Este es el ejercicio terminado.